constante nos ha apoyado en este ciclo de conferencias. Mayor, le quiero agradecer a nombre del gobierno del estado de Baja California Sur, de la Secretaría General de Gobierno y por supuesto del órgano de consolidación, evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en el estado de Baja California Sur. Le reiteramos nuestro entero agradecimiento por la labor tan significativa que usted nos ha brindado a través de sus diferentes ponencias y a través de su experiencia en estos temas de relevancia para todas las instituciones y los operadores que integran el sistema de justicia penal en el estado. Agradecidos por su constante colaboración y participación con nosotros. La ponencia del día de hoy se llama Labor Policial y Uso de la Fuerza. Me gustaría dar una pequeña perfil profesional de nuestro ponente. La gran mayoría de ustedes ya lo conoce. Es toda una referencia en estos temas y ustedes han participado, a todos los que ahora nos acompañan, han participado en las diferentes conferencias en las que él ha sido parte. Procedo a leer un poquito de su perfil profesional, mayor. Es licenciado en Administración y Ciencias Policiales, con segunda especialidad en la Policía Nacional del Perú en Orden y Seguridad. Instructor de Derechos Humanos aplicados a la función policial, certificado por el CICIR. Especialista internacional en el uso de la fuerza, tecnologías no letales y tiro de preservación de la vida. Certificado por la Policía Nacional del Ecuador. Instructor estratégico en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Instructor, maestro y diseñador principal del método de entrenamiento para el uso de la fuerza letal en defensa de la vida. Capacitador policial del programa de apoyo a la justicia penal en el Perú. Facilitador y conferencista internacional en temas de derechos humanos aplicados a la función policial, el uso de la fuerza, armas no letales y seguridad ciudadana. Actualmente se desempeña como asesor de la Escuela de Formación Continua de la Policía Nacional del Perú en temas de derechos humanos, uso de la fuerza y preservación de la violencia, género e integrantes del grupo familiar. Su experiencia laboral en la Policía Nacional del Perú data de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, asesor de la Escuela de Formación Continua de la Policía Nacional del Perú, en los cuales ha promovido y diseñado los cursos de capacitación policial. Ha contribuido en el asesoramiento del planteamiento educativo a unidades policiales, operativas y administrativas. Ha dado asesoría en temas de uso de la fuerza, de derechos humanos. Ha contribuido con la Policía Nacional del Perú, Región Policial del Callao, jefe de la Oficina de Educación y Doctrina Policial, en las cuales ha promovido y diseñado los cursos de capacitación policial, ha dado asesoramiento al planteamiento educativo, ya ha llevado a cabo diferentes conferencias en temas de derechos humanos, uso de la fuerza y uso de la fuerza letal, instructor de disparo policial. También se ha desempeñado en el Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, de Ocampo, en los Estados Unidos mexicanos, asesor externo de planes y proyectos de capacitación en seguridad, instructor internacional en materia de derechos humanos y uso de la fuerza letal, entre otras muchas aristas y muchos reconocimientos, conferencias y lugares donde ha compartido su notable conocimiento. Sin mayor preámbulo, mayor, le cedo los micrófonos para que podamos dar inicio a esta conferencia de labor policial y uso de la fuerza. Muchas gracias de nueva cuenta, mayor. Un saludo. A usted, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo me está escuchando? Muy bien. Bien, ok. Simplemente para todos ustedes, su hermano policía, como decimos en Perú, los que tenemos más tiempo de servicio somos los hermanos mayores, con la obligación de transferir conocimientos a los hermanos menores en base a la experiencia que tenemos, ¿no? No soy muy partidario de que me lean los currículum, simplemente vernos como personas, como amigos, como seres humanos y como seres humanos que estamos mal de la cabeza, ¿no? Porque todos los que somos policías estamos mal de la cabeza, tengo que empezar por ahí. Nada normales.
Soy un hermano de sangre azul de todos ustedes. Amo mucho México, adoro mucho México. Veo a mi amigo, el capitán Armando Carrión, a Marta Carolina, un fuerte abrazo a ustedes dos. Ya hemos entrenado con ellos virtual y presencialmente. Y pues venimos solamente a hacer de esta aventura educativa algo que sea cómodo, algo que sea práctico, algo que sea real. Yo tengo 27 años de servicio en mi policía y de los cuales 22 años he trabajado operativamente. La Policía Nacional de Perú, para que se ubiquen, es una sola policía y dentro de ella tiene la sección de investigaciones, tiene la sección de orden público y seguridad, la sección de control de tránsito y todo. Todo lo que es la Policía de México en Perú está dividido en una sola policía. Hace muchos años, en mis primeros años de servicio, no podíamos pasar por diferentes unidades, ¿no? Yo inicié en en investigaciones, operaciones contra terroristas, pasé orden público y luego ya cometiendo todos los pecados que cometemos los policías por desconocimiento, por exceso, por vehemencia, cometiendo muchos errores en mi vida policial, en un punto que me llegaron a decir que hubiera una oveja descarriada en el camino de la policía. Pero llegó un capitán un día que me dijo, tienes dos caminos en la policía. O te vas para abajo siendo uno más, o te vas para arriba cambiando y siendo tú mismo. Ese día, que fue mi cuarto año de oficial de la policía, yo decidí aprender. Pero decidí aprender para enseñar. Porque todo aquel que se jacte de ser buen policía, o aquel que se considere un buen policía, como dijo un maestro amigo mío mexicano, tiene que empezar su vida en academia y tratar de terminar en academia, o por lo menos transfiriendo conocimientos. Aquel instructor que le diga que él lo sabe todo, no tiene que aprender más, ese instructor ya no sirve, está desfasado. Aquella persona que piensa que porque es maestro puede ser maestro toda la vida y nunca más alumno está completamente equivocado. Por eso que yo en la charla que doy acá no vengo como maestro, ni como un oficial superior, nada, vengo con un amigo para transmitir con ustedes conocimiento y aprender mutuamente. Nuestras realidades son muy similares. La realidad mexicana con la peruana son muy similares. Cada uno con sus problemas característicos, ustedes con toda la crudeza del narcotráfico, tenemos los mismos problemas de corrupción, de repente ustedes un poco más enquistados, pero esos problemas no pueden hacer que nosotros las personas cambiemos. Las personas tenemos que mantener la esencia. Y si entramos a policías, tenemos que mantener la esencia de lo que es ser policía. El ser policía es un modelo no solamente moral. Lo moral va a acompañarse a lo profesional y eso va a originar que la persona te respete. ¿Sí? Uno tiene que no solo serlo, no solo parecerlo, sino también serlo. Y eso es lo principal. El hecho que ustedes den un espacio para aprender dice mucho de ustedes. Y yo les mando desde acá un aplauso y una felicitación a ustedes por estar acá y acompañarme en este momento. Yo separé este día, yo tenía una capacitación para hoy día, pero la separé porque me gusta compartir con ustedes. Ambos, ustedes y el que habla, necesitamos tener conocimientos, ampliar los conocimientos para poder desempeñar nuestras funciones. Los oficiales superiores, en Perú soy un mando superior, nunca dejamos de aprender y lo que nos enseñan son nuestro personal. Ellos son los que nos alimentan a nosotros, lo que nos hacen variar, lo que nos hacen avanzar. Yo he considerado siempre que cuando hay un error en una institución policial, en una corporación, es culpa de los oficiales. El error de una corporación es culpa de los oficiales, no es culpa del personal que son las columnas vertebrales que sustentan la institución. La culpa siempre va a ser del oficial. Si el efectivo no sirve, simplemente lo sacas. Si le falta, tienes que prepararlo. Si lo preparas, tienes que especializarlo. Si lo especialista, tienes que mantenerlo. Esa es la esencia de ser policía. Esa es la esencia de la labor policial. ¿Sí? Y a eso vamos a enfocar la charla del día de hoy. La labor policial es muy amplia, es muy dulce, es muy amarga. Dígame, por favor, que no escuchan a mi perro ladrar. ¿Lo escuchan ladrar? No. Pinche perro, pinche perro, como dicen ustedes. No se preocupe que hoy día voy abajo con el perro, a la escuela antigua. No, es el perro del vecino que me tiene... Bueno, pero no les incomoda, ¿cierto? ¿O sí les incomoda? Si incomoda, me dan 2 minutos bajo y arreglo ese problema. Silencio, perro. Uso la fuerza. Listo. Bien, la labor policial es una actividad muy dulce, es una actividad muy agria, es una actividad muy agridulce,
Es una actividad tan maravillosa y es una actividad tan desagradecida, pero para lo que esperan algo a cambio. Aquel que piensa que si va a entrar a la policía para hacerse famoso, se equivocó de profesión. Aquel si piensa que entró a la policía para que lo aplaudan, se equivocó de profesión. Cuando empezamos la pandemia en Perú, cuando salimos a patrullar en las noches, toda la gente nos aplaudía. Nos aplaudían, nos tiraban serpentinas, nos tiraban pica pica, las chicas nos silbaban, todo, era una cosa de locos. Pasaban las circunstancias, prendía, la gente aplaudía y cantaban a sus policías, y etcétera, etcétera, etcétera. Pasó la pandemia, hubo una manifestación donde hubieron 2 muertos, y los policías pasamos de ser héroes a ser villanos. Hoy en día nos pasa lo que a todas las policías del mundo. Generalmente nos odian, ¿no? Ellos no saben lo que se pierden, porque si nos odian no son nuestros amigos. Pero eso te queda de lado, porque nosotros no actuamos con enemigos, con amigos, actuamos simplemente con ciudadanos a los cuales hay que aplicar la ley, y para eso la labor policial tiene que ser simplemente profesional. El día de hoy espero que a lo largo de esta 1 hora creo que dura, vamos a acabar creo 20:15 si no me equivoco, y vamos a hablar un poco de lo que es el cumplimiento del deber, ¿no? Muchos dicen voy a cumplir mi deber, pero no sabemos qué es eso. ¿Qué relación tiene el cumplimiento del deber con el uso de la fuerza y con la labor policial? El cumplimiento del deber es lo que sustenta nuestra actividad como policías, ¿sí? El cumplimiento del deber es la esencia de ser policías. Entonces voy a compartir con ustedes unas diapositivas. A ver. Mi capitán Carrón, ¿me hace una señal si la ve, por favor? O don Arturo, ¿usted que lo veo bien? ¿Ve pantalla completa? Sí, ok. Bien, vamos a hablar entonces hoy día de lo que es la labor policial y el uso de la fuerza, pero dentro de este tema hay unas palabras que va a engranar todo esto, que es el cumplimiento del deber. Nosotros los policías tenemos la función de restablecer, mantener y restablecer el orden público. En Perú, esa es una finalidad constitucional de la policía, una finalidad constitucional. Y el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial nos dice pues que esta actuación debe ser profesional, ¿no? Y siempre debe estar amparada o sustentada en lo que es el respeto a los derechos humanos de todas las personas. De esta manera que se garantice la defensa de la persona, la sociedad y el Estado. Acá hago un paréntesis. Ayer estaba en una conferencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos decían que Perú éramos uno de los pocos países, por no decir el único, que teníamos una ley de uso de la fuerza con rango de ley. Y que tenga rango de ley es un mecanismo que ayuda a los policías a cumplir adecuadamente su deber. Lo mismo tiene Estados Unidos, también le ayuda a cumplir con su deber, tener una ley adecuada con un rango mayor. Sin embargo, vemos que pese a tener una ley, todavía hay excesos. Para eso existen los manuales, las directivas y los planes. Partimos diciendo que la labor policial tiene que ser una labor profesional, ¿no? Como decía mi coronel boliviano Suárez, él decía que un policía que sabe lo que hace, que conoce lo que hace, no tiene por qué temerla nada. Y eso es cierto. ¿Qué es el cumplimiento del deber? ¿Qué entendemos por cumplimiento del deber? El cumplimiento del deber en sí es una causa de justificación que ampara el encargo público que nosotros tenemos con el Estado, ¿sí? Pero no solamente es ejecutado por los policías. El cumplimiento del deber, o cumplir con un deber, también lo hacen los profesionales de las diferentes ramas, también lo hacen los ciudadanos. ¿Y cómo lo hacen esto? Cumpliendo con sus obligaciones, cumpliendo con sus deberes que manda la norma jurídica y que establecen las normas legales del país. ¿Y esto cómo se le llama? Se le llama cultura de legalidad. Una cultura de legalidad es aquella donde todos cumplen con los deberes que tienen que tener. Las autoridades cumplen con su rol de legislar. No sé, los empresarios o determinados directores de entidades cumplen con su rol que le da el Estado. Los policías cumplimos con el rol de encargarnos de hacer cumplir la ley, y las personas cumplen con su rol de obedecer la norma del Estado y respetar a la autoridad. Esa es la cultura de legalidad, ese es el mundo ideal, donde todos se respeten a todos, respeten a la autoridad principalmente, si no vamos al punto que nos concierne.
Pero ¿por qué actualmente se ve en todos nuestros países latinoamericanos una gran falta de respeto a la autoridad? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no respetan a la autoridad? Hay un dicho que dice que la gente suele juzgar no lo que hace el policía, sino la forma como lo hace el policía. Suele ver al policía, sobre todo en un barrio, en una urbanización, ustedes le dicen, creo, en una colonia, ¿cierto? En una colonia, ustedes ven que el policía es una persona descuidada, es deshonesto, es grosero, es corrupto, esa persona no es respetada. Por lo tanto, como no se le respeta como persona, no se le va a respetar como autoridad, ¿correcto? El componente de moralidad con el componente de profesionalismo para un policía van de la mano. Es la única forma que nosotros podemos fortalecer el respeto a la autoridad y el apoyo a la ciudadanía. El cumplimiento del deber tiene 3 palabras claves para entenderlo. Lo que se llama la colisión del deber, el ejercicio de cargo y la debida obediencia o obediencia debida, como muchos lo conocen. ¿Qué es la colisión del deber? Yo tengo el deber de proteger vidas, ¿sí? ¿Tengo el deber de proteger vidas o no? Aunque se me llame la cabecita, ¿tengo el deber de proteger vidas o no? Sin embargo, tengo la capacidad de vulnerar una vida en defensa de otra, ¿cierto? Tengo la obligación como policía y tengo el respaldo de la ley de poder vulnerar una vida para defender otra. Es decir, estoy colisionando con lo que me enseñaron. Yo protejo vidas, pero vulnero una vida. La colisión del deber se da cuando la actividad funcional nos obliga a cumplir con el trabajo, pero en la protección de un derecho, yo vulnero otro derecho. Como les he dicho, el deber de defender la vida sobre mi deber de vulnerar esa vida para que no vulnere la vida que está en riesgo. ¿Y esto cómo se justifica? Por lo que es llamado como necesidad justificante. ¿Sí? La que es la necesidad justificante de salvar esa vida. Ahí entra la famosa ponderación del derecho. El ejercicio de cargo se da cuando yo como policía cumplo las obligaciones que me da el Estado, que me da mi institución, en el ejercicio de mis facultades, cuando estoy desempeñando este cargo. Y esto lo hacen todas las personas, no solo los policías. Lo hacen los profesionales, lo hacen los médicos, lo hacen los ciudadanos. Pero prima, ¿por qué nosotros? ¿Por qué se resalta en nosotros? Porque nosotros estamos cumpliendo una función de encargo público. Y cuando hablamos de obediencia debida, o de debida obediencia, como quieran llamarlo, es una clase especial de deber, que se da cuando se obedecen las órdenes superiores, o de las autoridades competentes. La obediencia debida es obedecer las órdenes, básicamente. Pero ¿qué pasa con esta orden es ilícita? ¿Qué pasa con esta orden me lleva a cometer un delito? ¿Me va a llevar a cumplir con mi deber? No, ¿no es cierto? Eso o algunos le llamamos la obediencia indebida. Las leyes internacionales refieren que nadie, perdón, voy a retroceder un poco, las normas internacionales obligan al policía como agente del Estado a cumplir con su deber. Pero a la vez nos dice que nadie, o sea, ningún policía, está obligado a obedecer órdenes que son manifiestamente ilícitas o lo lleven a cometer un delito. Ya que entra la cuestión de disparé porque mi jefe me ordenó. Eso no existe. Esa es una orden indebida. Usted sabía que eso era un delito. Y también las normas internacionales nos dicen que nadie puede ser castigado, sancionado, y que es más, debe ser protegido cuando se rehúsa al cumplimiento de una orden manifiestamente ilícita. Entonces, el cumplimiento del deber se encierra en esto, en obedecer las órdenes superiores, en obedecer, en ejercer el cargo, de acuerdo a lo que manda la ley, en saber ponderar qué derecho voy a vulnerar, por qué motivo, en protección del mismo derecho, del mismo tipo de derecho que protejo. El cumplimiento del deber sencillamente es esto de acá. Y no está enmarcado solo para los policías, está enmarcado para todas las personas. Todos los ciudadanos deben obedecer disposiciones, todas las autoridades deben obedecer disposiciones. En especial los policías, ¿por qué? Porque son los encargados de mantener, restablecer y garantizar lo que es el orden público para que haya una convivencia pacífica de todas las personas con sus autoridades.
¿Conocen a esas personas? ¿Sí? ¿Alguien conoce a esas personas? Por el traje, ¿qué pueden ser esas personas? Contéstenme en el chat, yo en el chat, voy viendo el chat, acá, contéstenme en el chat. ¿Qué pueden ser esas personas? Contéstenme más, sentí solo. Son personas privadas de la libertad, ¿no es cierto? ¿No las reconocen? Esas personas son policías privados de su libertad. Los 4 son los policías detenidos en Estados Unidos por el caso de George Floyd. Son 4 policías privados de su libertad. 1 por hacer y 3 por no hacer. Por no impedir que lo hagan, mejor dicho. 1 porque según él, según lo que refirió el juez en su sentencia, Chauvin dice que él solamente cumplía con su deber de apoyar una intervención policial y que apeló a su experiencia y a su capacitación. Por eso actuó de esa manera, que él cumplió con su deber. ¿Sí? Y sus demás compañeros les preguntaron, ¿por qué usted no cumplió con su deber de evitar que su compañero cometa un mal? Uno se va a ir preso, o ya se fue preso, por no cumplir con su deber, y los otros 3 se van a ir presos por no impedir un delito, por lo tanto, infringieron lo que es el cumplimiento de su deber. Y hay que entender esto. Cuando un policía actúa sin respetar lo que la ley determina, no está combatiendo la criminalidad, sino se está sumando a ella. ¿Por qué pasa esto? Porque con este tipo de actos se pierde la confianza, se pierde el respeto a la autoridad y la confianza, la redundancia, de toda la comunidad. ¿Okay? El caso de Chauvin con George Floyd es un gran caso de lo que es el cumplimiento y el incumplimiento del deber. Ahí no hubo, cumplieron su deber inicialmente, pero después lo incumplieron totalmente al excederse en el ejercicio de su función y al no impedir que su compañero se siguiera en el ejercicio de su función. Algunos dirán, yo lo hubiera detenido, yo lo hubiera intervenido a mi compañero, yo lo hubiera empujado. Te aseguro que muchos no lo haríamos porque tenemos enquistado ese bendito chip de que no, hay que dar con todo. Esto es muy importante tener en cuenta. Cuando se quiebra la línea del cumplimiento del deber y pasa a ser un incumplimiento del deber. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos en lo que es la labor policial y entendamos que el cumplimiento del deber se soslaya a 4 puntos principales. A que reconozcamos cuáles son nuestras funciones y responsabilidades dentro de lo que es el ámbito de aplicar la ley. Es muy importante conocer como policías cuáles son nuestras funciones y responsabilidades. Créanme que a nivel internacional son las mismas funciones y responsabilidades. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras obligaciones en cumplimiento de la misión o en cumplimiento del deber. Y tenemos que reconocer también cuáles son las facultades que tenemos los policías para aplicar la ley. Funciones y responsabilidades, obligaciones y facultades. Y asimismo, tenemos que contar y conocer con una legislación adecuada para aplicar la fuerza. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven acá en estos 4 puntos son lo que vamos a desarrollar porque está relacionado a lo que es el cumplimiento del deber. Y si hablamos de cumplimiento del deber, hablamos de una labor policial profesional. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades que tienen los policías? Los policías, a nivel internacional, tenemos 3 funciones básicas, 3 funciones elementales, que son considerados como 3 pilares de la actividad policial. ¿Okay? Uno de estos pilares es la prevención y detección del delito. Acá hablamos de policía en general. En el caso de mi policía y de muchas policías de Sudamérica, estamos constituidos bajo un solo organismo. En el caso de México, creo que son como 5 tipos de organismos, ¿no? La municipal, la estatal, la federal, la Guardia, ahora Guardia Nacional, la PGR, la PGJ y no sé qué más tienen por ahí. Pero todos están orientados a lo que es la prevención del delito. Y la prevención del delito, ¿qué cosa quiere decir? Es una obligación fundamental que tenemos todos los policías para proteger los derechos humanos de las personas que han sido víctimas y de las personas que podrían ser víctimas. Es ahí donde recae la función de la policía de prevenir la comisión y detectar con anticipación el delito. Pero no basta con que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que son las policías en caso de México y la policía en caso de Perú, tengan
No basta que existan, sino que se necesita es que tengan una eficacia real en la prevención y la detección del delito, que solamente va a depender de los niveles y de la calidad de cooperación que tenga la policía por parte de otros organismos policiales, de la comunidad en general, de los diferentes niveles de gobierno, de los magistrados. Todas las personas deben colaborar con la autoridad policial cuando se trata de prevenir y dirección de delito. Pero si bien es cierto, todos tienen esta obligación de colaborar con la policía, es una función primordial de la policía, la prevención y detección del delito, desde lo inicial hasta lo que es criminalidad organizada. De igual forma, tenemos a cargo el mantenimiento del orden público. Y cuando hablamos de mantenimiento del orden público, todos automáticamente nos vamos a manifestaciones. Todos nos vamos a protestas. Y eso no es orden público. Orden público va mucho más allá. ¿Correcto? Orden público es todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que mantener. ¿Y cómo el orden público nos ayuda a mejorar los resultados en la prevención del delito? En prevenir y evitar el delito. Son las acciones de mantenimiento del orden público lo que nos permiten tomar acciones para prevenir delitos. Cuando los policías no conocemos bien nuestras funciones relacionadas al orden público y la prevención del delito, podemos llegar a cometer violaciones de derechos humanos. No solamente delitos, sino también violaciones de derechos humanos. A más de ser un delito, lo que cometemos los policías, ¿por qué pueden ser violaciones de derechos humanos? Pues porque representamos al Estado. ¿Y dónde se presenta esta particularidad? En el caso de la prevención del delito, se presenta precisamente cuando en el delito, voy a retroceder un poquito, en el delito se interviene un sospechoso, ¿sí? Se interviene un sospechoso y se priva de su derecho de privacidad, de su derecho a no discriminación, no se aplica un enfoque en la actividad policial de legitimidad, de discriminación y de transparencia. Y entonces, esta concepción errónea de prevención del delito nos puede llevar a cometer derechos humanos. Y esto es lo que pasa también en orden público, teniendo en consideración que el orden público está destinado a mantener la paz, estabilidad y la seguridad del país, y es una función que depende exclusivamente de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que son las policías, en apoyo, en algunas ocasiones, de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué tiene que hacer la policía para mantener esta paz, esta estabilidad y esta seguridad en su comunidad? Lo que tiene que hacer la policía es hacer cumplir las leyes. La finalidad del orden público es hacer cumplir las leyes y velar porque este orden público se mantenga como tal. ¿Por esto? Y para eso, ¿qué tiene que conocer? Pues tiene que conocer los derechos que están en juego, las libertades que se están pidiendo y las obligaciones que tenemos nosotros como policías de respetar. El mantenimiento del orden público no consiste en velar el derecho de las personas. En el caso de manifestaciones, en velar que las personas puedan hacer manifestaciones o protestas públicas sin infringir el derecho de otras personas. Se centra una pregunta: ¿qué pasa con una persona que bloquea una carretera, ejerce su derecho a una manifestación pública, pero a la vez vulnera el libre tránsito de otras personas? Ayer leí un documento de las Naciones Unidas en un curso que estamos llevando y decían que el bloquear una carretera es un derecho de la protesta, mientras no sea violento. Y en el curso somos 30 policías. El maestro quería que se haga un túnel en la máquina que se lo tragara, porque empezamos a discutir la incoherencia de lo que estaba diciendo. ¿Bloquear una carretera vulnera otros derechos o no? Vulnera otros derechos, vulnera el derecho al libre tránsito, vulnera el derecho a las personas a transitar libremente prácticamente, ¿no? Incluso pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, sobre todo en este nuevo tipo de protestas que se vienen realizando en Sudamérica. El orden público no solamente se realiza en protestas sociales, no solamente es importante para prevenir y detectar el delito, sino también se puede presentar la actividad de la policía en mantenimiento de orden público, se puede presentar en situaciones de emergencia, como el caso de desastres naturales,
de acciones graves, imprevistas, o de casos de concentraciones masivas como los estadios, como, no sé, espectáculos musicales, etc. ¿Y qué es lo que se requiere para hacer una buena operación de mantenimiento del orden público? Planificar, ¿correcto? Si usted quiere conocer cómo puede realizar su función y responsabilidad de mantener el orden público, pues tiene que planificar. No hay ninguna actividad en orden público que no se haga planificada. Incluso si dicen, no, el hecho sucedió de imprevisto, la planificación implica una capacitación previa, implica un entrenamiento previo. Y esa capacitación, entrenamiento previo, es lo que es una planificación para enfrentar determinadas situaciones. Nuestras funciones son prevenir y evitar el delito, mantener el orden público, y en orden público a veces es cierto que se torna difícil cuando las cuestiones se tornan violentas. Y es ahí donde las unidades policiales y los efectivos policiales deben actuar con mayor responsabilidad, porque es donde más, o es el momento donde más se vulneran los derechos humanos de las personas, tanto de los civiles o de terceros como de los propios policías. Las cuestiones de mantenimiento de orden público en caso de manifestaciones violentas es la circunstancia donde más situaciones de riesgo se le presentan a un policía o a un tercero ajeno a los hechos de la manifestación o a un manifestante. Por lo tanto, requieren un buen manejo. Y para eso usted tiene que conocer todas las consideraciones generales, que es mucho más amplio de lo que es el mantenimiento del orden público. Cuando la tercera función y responsabilidad de la policía es la protección y asistencia a los grupos vulnerables. Y generalmente hablamos de grupos vulnerables y los subrayamos y ponemos en negrita a la comunidad LGTBI. Y no solamente son ellos. Hay una gran cantidad de víctimas a las cuales debemos brindar protección y asistencia. Este tercer pilar es muy importante. Es muy importante porque lo que procura es la esencia de lo que nosotros llamamos el servir y proteger. El servir y proteger lo que significa es brindar y ayuda a las personas. Brindar ayuda y protección a las personas. Servir y proteger es eso, brindar ayuda y protección a las personas. Y este tercer pilar es tan importante como los otros dos, pues ninguno puede actuar solo. Los tres se engranan. Como funciones y responsabilidad de la policía, los tres van engranados en un solo tipo de trabajo. Algunos consideran que proteger a las personas es secundario, que la función de la policía es netamente erradicar el crimen. Es un craso error. Tres funciones: prevenir el delito, mantener el orden público y prestar asistencia a las personas que tengan grupos vulnerables. ¿Pero qué son los grupos vulnerables? Los grupos vulnerables en realidad son personas que necesitan especial ayuda y protección. ¿Por qué? Porque tienen alguna vulnerabilidad, ya que están expuestas a casos de discriminación, a casos de abuso de poder o a casos de explotación. Son personas que no pueden satisfacer sus necesidades de supervivencia por carencia de agua, de luz, de servicios básicos, o son personas que no pueden cuidarse a sí mismas. Asimismo, también dentro de este grupo de personas vulnerables, a más de las que están expuestas a discriminación, de las que no pueden satisfacer sus necesidades y de las que no pueden cuidarse ellas solas, están las personas que pueden sufrir discriminación por atributos relacionados a la edad, al género, a la orientación sexual, a la raza, al color, al idioma, a la creencia religiosa, a la opinión política, etc. Y también hay personas que son, dentro de este grupo vulnerable, hay personas que son potencialmente vulnerables. Nosotros lo conocemos en Perú como grupos potencialmente vulnerables. ¿Y cuáles son las personas potencialmente vulnerables? Pues las personas que son víctimas del delito, cuando son revictimizadas, las personas que sufren abuso de poder, las personas de la comunidad LGTBI, los niños, las mujeres, los refugiados, los desplazados, ¿no? Por la causa de los desplazados, por ejemplo, como el caso de un pueblo que en Perú que surgió un brote de terrorismo y la gente se vino para Lima, o los migrantes extranjeros, como el caso de los venezolanos, que en Perú tenemos 1 millón de venezolanos, y eso requiere de una protección especial del Estado, ¿sí? por su puesta en vulnerabilidad. Y acá entran dos términos
muy interesantes. Lo que son las víctimas del delito y que están relacionadas a la actividad policial, ¿no? Las víctimas del delito y las víctimas del abuso de poder, ¿sí? La víctima del delito, voy a leerles un párrafo pequeño. La víctima del delito, según Naciones Unidas, son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal en los Estados miembros, incluido la que proscribe el abuso de poder. Se los he leído textualmente para no parafrasearlo, y está en el artículo 1 de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el rol de la policía acá? Evitar la revictimización y brindar garantías para una debida investigación de su caso, ¿no? Cuando hablamos de abuso de poder, les voy a leer otro párrafo, si me permite, que está en el artículo 18 de esta declaración de víctimas, para que ustedes diferencien lo que es una víctima de lo que es una víctima de abuso de poder. La víctima de abuso de poder son las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionales reconocidas relativas a los derechos humanos. Y acá, por ejemplo, ¿un policía puede cometer abuso de poder o no? ¿O solamente comete un delito de violación de derechos humanos? ¿Un policía puede cometer abuso de poder o no? Cuando el Estado transgrede las normas por intermedio de sus agentes estatales, por intermedio de comportamientos ya sean arbitrarios, discriminatorios, intereses personales o conveniencias personales, el comportamiento del agente estatal puede considerarse como un abuso de poder. ¿Y cuáles son estos casos de abuso de poder? Por ejemplo, tenemos los casos de arrestos, de detenciones, de uso de la fuerza ilegal o arbitrario, el caso de incautaciones irregulares, el uso del arma de fuego. Estos pueden considerarse abuso de poder cuando son relacionados, tienen como fin, fuera de ser arbitrario, tienen como fin discriminar o una conveniencia o interés personal. ¿Sí? ¿Me dejo explicar ahí? Por eso que se dice que la actuación policial debe estar sustentada en estos principios que nosotros conocemos, que son los principios de legalidad, de necesidad y proporcionalidad. Cuando se habla de cumplimiento del deber, cuando se habla de cumplir con la función, todo gira en la aplicación de estos tres principios: la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, y otros que recomiendan las Naciones Unidas, como el principio de responsabilidad por rendición de cuentas. Las obligaciones, hemos hablado de las funciones y responsabilidades. ¿Hay alguna pregunta, por favor, en cuanto a las funciones y responsabilidades? Si alguien quiere hacerla, por favor. O si estoy yendo muy rápido o estoy hablando como la señorita Laura, me avisan, por favor. Porque a veces se nos va a los peruanos un poco la velocidad en el habla. Son tres funciones y responsabilidades que tienen los policías: prevenir el delito, mantener el orden público y el cuidado de las personas, la protección y el servicio a las personas. Pero ¿cuáles son mis obligaciones si esas son mis funciones? Los estados, por medio de sus agentes, tienen tres obligaciones fundamentales. ¿Sí? Tres obligaciones fundamentales para el cumplimiento de su misión. Tienen la obligación primera de respetar. ¿Qué quiere decir esto? Que los agentes del Estado no deben interferir en el pleno disfrute de los derechos de las personas. No pueden limitarlos y no pueden registrarlos de forma ilegal, de forma arbitraria, de forma innecesaria y de forma desproporcional. Yo tengo un apunte por acá.
que nos dieron Naciones Unidas y decía que las obligaciones generales de derechos humanos que tienen los estados es la obligación de respetar, una de ellas, y nos decían acá, nos hablaban de 3 puntos, que se pone de lado este principio de la obligación de respetar, o esta obligación de respetar, cuando el hecho es arbitrario, innecesario y desproporcional. Poní esas 3 consideraciones. Hemos hablado de legalidad, necesidad y proporcionalidad, ¿cierto? Como 3 columnas principales para sustentar el cumplimiento del deber. Y Naciones Unidas nos dice que la obligación de respetar gira en torno a la arbitrariedad, por lo tanto es ilegalidad, a la que es innecesario, por lo cuanto es principio de necesidad, y en cuanto sea desproporcional, por tanto es cuando se quiere el principio de proporcionalidad. En síntesis, ¿cuál es la obligación de respetar? Pues respetar que todas las personas disfruten de los derechos humanos sin interferir en ellos, sin interferir sin motivo alguno. Esa es la obligación de respetar que tenemos los policías. La segunda obligación que tenemos los policías es la obligación de proteger a las personas. Es decir, nosotros como agentes del Estado tenemos la obligación de impedir los abusos y las vulneraciones de derechos humanos de las personas o de los derechos en general de las personas y de los grupos por parte de los propios agentes del Estado. El Estado está obligado a proteger los derechos humanos de las personas y los propios agentes, que somos los que recibimos el encargo del Estado, también tenemos la obligación de proteger los derechos de las personas para que haya un buen cumplimiento del deber. Pero no solamente los agentes estatales, sino también aquellos agentes no estatales que actúan con conocimiento de los propios agentes del Estado. Y acá me viene, después de leer esto, en estos días estuve viendo una película que se llama Somos, que habla sobre el caso de la muerte de los 300 de Allende. Un caso criminal, lo que pasó en Allende, que desaparecieron, en Allende Coahuila, ¿no? Si no me equivoco, por parte del cártel de los Zetas. Y comentaban sobre esta obligación del Estado, viendo un documental, comentaban que el Estado había quebrantado su principio, su obligación de proteger a las personas, que las autoridades no habían hecho nada por proteger a las personas. Y eso es cierto. Y lo demás que sucede en el caso es otro tema. Pero estas son 2 obligaciones principales que tiene el Estado, la obligación tanto de respetar como la obligación de proteger que las personas sean víctimas de abusos y arbitrariedades. Y una tercera obligación, y no menos importante, es la obligación de... No, acá me he equivocado, me van a permitir corregirme. Es la obligación de garantizar, no es investigar. Investigar es una... No lo quise poner acá, eran 4, no lo quise poner investigar. Es de garantizar, la diapositiva está mal, por favor, si me permiten. Es la obligación de garantizar. Voy a corregirle, voy a corregir este error. Voy a corregir este error. La obligación de garantizar, corregido. Menos mal que como están medio dormidos nadie se dio cuenta, eso no es problema. Listo, tenemos esas 3 obligaciones. La obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar. ¿Y qué es la obligación de garantizar? A ver, el Estado tiene que armonizar jurídicamente las leyes de uso de la fuerza. El Estado tiene, ¿para qué hace esta armonización de normas jurídicas? Para que la policía pueda garantizar que las demás personas disfruten de sus derechos. ¿Sí? Otra medida que puede utilizar el Estado y los agentes estatales es lo que están haciendo ustedes ahorita, la capacitación. La capacitación es una medida que se garantice que se minimicen o que no ocurran riesgos contra terceras personas o que la policía no se exceda y pueda vulnerar derechos humanos. ¿Sí? Y otra cuestión que el Estado garantiza, otra forma que el Estado garantiza que no se violen derechos humanos o que la policía deje de cumplir con su deber es que le dé equipamiento adecuado. ¿Sí? Las normas internacionales dicen que mientras el policía tenga una gama diferenciada de armas no letales, podrá hacer distintos tipos de uso de fuerza antes de usar su arma de fuego. Pero de nada sirve darles armas si no le das capacitación.
Y de nada sirve darle armas y capacitación si no le das una legislación adecuada. Entonces, la obligación de garantizar recae en el Estado y en la institución policial, que tiene de darles herramientas a sus policías para que ellos puedan garantizar ese libre disfrute de derechos de las personas. ¿Bien? Teníamos 3 funciones y responsabilidades. La función de prevenir y detectar el delito, la función de mantener el orden público y la función de proteger a las personas, ¿cierto? Y tenemos 3 obligaciones como policía. Mira, si cumplimos las 3 funciones, si conocemos las 3 funciones, vamos a poder cumplir con el deber, lo que marcan dentro de estas 3 funciones. Si conocemos las 3 obligaciones, que son la de respetar a las personas y los derechos de todos, ojo, cuando yo hablo de respetar los derechos de todos, yo no quiero decir que el respeto de todos y el mío no. Cuando hablamos de todos, todas y todes. Bueno, como dicen por ahí, bueno, todo el mundo, hablamos de todos, de los derechos de los propios policías. Cuando una persona me saca un arma de fuego, y yo saco mi arma de fuego para repeler esa amenaza, o para neutralizar esa amenaza, ¿qué derecho humano estoy protegiendo? Mi derecho humano a la vida, ¿cierto? Yo agarro a una persona, le pongo esposas, la tiro al piso, lo pateo, le rompo una costilla, le perforo un pulmón y la persona se muere. ¿Ok? ¿Quién puso en riesgo mi derecho humano a la libertad? ¿Los abogados? ¿El pinche muerto? ¿Las ONG? ¿Nuestro organismo de derechos humanos? ¿O yo mismo puse en riesgo mis derechos humanos? Yo mismo puse en riesgo, yo irrespeté mi derecho humano a la libertad. ¿A qué? Al actuar incumpliendo mi deber. Por eso que estas 3 obligaciones gira tanto para lo que usted debe hacer, como también gira para lo que usted debe tener para protegerse de sus propios derechos humanos. Porque ustedes son seres humanos. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice todos los seres humanos tienen derecho a la seguridad. No dice todos menos los policías por locos. ¿Para qué se metieron a policías? Eso no dice la ley. Dice que todos, iba a decir una palabra que acá en Perú es normal, pero allá en México sé que es una grosería. Me dice que allá dice que es palabra francesa, pero esta vez no se me escapó, siempre se me escapa en las charlas, pero bueno. Entonces, estas 3 obligaciones giran tanto para su protección como para la protección de las demás personas. Necesario conocer sus 3 funciones y responsabilidades y necesario reconocer sus 3 obligaciones para que usted pueda cumplir con su deber adecuadamente. ¿Qué pasó? Ahora, ¿cuáles son las facultades que tenemos como policías? ¿Qué facultades tenemos como policías? Tenemos 3 facultades fundamentales, y esa es la que más le gusta a la gente. La facultad del empleo de la fuerza y las armas de fuego. Cuando uno dice vamos a hablar de armas de fuego y de uso de la fuerza, todo el mundo hace así y se acomoda en la silla y saca su maíz y dice ahora viene lo bueno. Todo lo demás de obligaciones, no, eso no sirve eso. Y se enfocan a empleo de la fuerza y las armas de fuego. El cumplimiento del deber, el empleo de la fuerza es un 10%, poniéndole un número, es un 10%. Y es tan importante como la actividad del primer respondiente. Y es tan importante como cuidar una escena de crimen. Y es tan importante como entregar una escena de crimen. Y es tan importante como una lectura de derechos. Y es tan importante como una buena cadena de custodia. Y es tan importante como una buena puesta a disposición. Y va a ser nada importante si usted no lo sabe defender en el juicio oral. No sé si se llamará así igual en México, cuando tienen el rol de testigo, cuando van a testiguar. ¿Sí es igual, mi capitán? ¿Sí? Cuando estén en el juicio oral. El uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego es una facultad que tiene la policía. Y es más, se dice que es una facultad monopólica. ¿Por qué monopólica? Porque solamente la tiene la policía. Nadie más que la policía puede hacer uso de la fuerza y las armas de fuego. Hablamos que para cumplir con el deber. No hablo de los usuarios legítimos civiles de armas de fuego. La facultad de uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego es una facultad monopólica que tiene la policía. Pero es una facultad que tiene restricciones, que tiene límites para actuar, que tiene una barrera donde actuar, donde te dice, si tú te pasas de este límite, tú vas a cometer una irregularidad y vas a estar fuera de los alcances de lo que es un empleo de la fuerza. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley
tienen la facultad de detención. ¿Sí? Es una característica que tenemos nosotros, la facultad de detener. Yo he visto en México, por ejemplo en Perú, yo admiro a los policías municipales mexicanos, se lo juro que los admiro, a los y las policías municipales los admiro. Tienen una entrega maravillosa y se arriesgan, pues, como dicen ustedes, a lo cabrón, ¿no? ¿Así es la palabra? ¿A lo cabrón? Sí, bueno. Y capitán, si hablo algo mal, me hace así para cambiarla. No va a pasar como el diplomado, que hay un montón de cosas. Acá los policías municipales en Perú no pueden hacer uso de la fuerza y no utilizan armas, solamente cumplen funciones administrativas. Es decir, solamente van a una cantina, a ver la licencia, a saber los horarios, eso. En cambio, en México son otra cosa. Ustedes son una policía municipal muy empoderada con esta facultad de usar la fuerza. Y por eso se llaman policía. Por el solo hecho de llamarse policía tienen esta facultad. Pero me asombró ver que tenían una policía intramuros. Y la policía intramuros creo que son vigilantes particulares, ¿cierto? Son vigilantes particulares, podemos decirlo así, que no tienen un respaldo para hacer uso de la fuerza. A mí cuando me invitaron a dar una charla a un intramuros, yo no fui, porque yo le daba charla a esa policía que tengan su CUI, ¿cierto? Su carnet de policía, su escuela de policías. Porque es peligroso enseñar uso de la fuerza a personas que no deben saber eso. En Perú, por ejemplo, el término policía, y en Perú y en Ecuador pasa esto, el término de policía es exclusivo para la policía. Nadie puede llamarse policía. No puede haber policía particular, no puede haber policía intramuros, no puede haber policía municipal. La única policía es la Policía Nacional. Los policías municipales se llaman serenazgos municipales. Y ellos no tienen esta facultad. ¿Por qué? Porque no son policías. Como ustedes sí la tienen. El solo hecho de ser policía lo vuelve un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. No lo hace ley. No lo hace usted ni ley, ni le hace aplicador de la ley. Usted es un encargado de hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque se encarga de hacer que la ley se cumpla. ¿Y qué necesito para que estas facultades tengan concordancia con el cumplimiento del deber? Pues que se ajusten a los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Esa palabra la van a escuchar en toda la charla, ¿no? Y para que pueda aplicar bien los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, tiene que haber procedimientos claros y un establecimiento de responsabilidades por sobre quien no aplique el uso de la fuerza adecuadamente. ¿Ok? Recuérdense, 3 funciones, 3 obligaciones y también 3 facultades. Así les he puesto así, 3, 3, 3, para que se recuerde. La segunda facultad es la facultad de arresto y detención. ¿Sí? Esta facultad de poder detener a una persona. En Perú, estos cuerpos de serenazgos, ustedes también tienen esta figura del arresto ciudadano, ¿cierto? Tienen la figura del arresto ciudadano. El arresto no es una detención. Para nosotros no es una detención. La persona retiene a esa persona y lo pone a disposición de la policía con la prueba y recién pasa a estar detenido. Todo un proceso. Hablar de arresto y detención es hablar, para entenderlo bien y contextualizarlo internacionalmente a cómo está enfocado, pues nos requiere por lo menos mínimo unas 12 horas para hablar de lo jurídico nada más y de todo lo que sustenta. Pero le diré que la detención también se basa en ese principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pero las normas internacionales le agregan a este proceso de detener personas o arrestar personas los principios de establecimiento de responsabilidad de quien detiene. ¿Por qué este principio de responsabilidad? Porque es él ese responsable en que lleva la carga de la prueba. Por eso que tiene que haber un responsable de la detención, ¿no? En esta facultad de detener nos habla sobre la prohibición de que los actos de detención sean actos arbitrarios, ¿sí? Que sean actos arbitrarios. Incluso la facultad de detención tiene dentro de ella la facultad que tiene la policía de interrogar. Acá en Perú le llamaban, en los años 90, le llamaban interrogatorio científico. Yo trabajaba en época, les lo voy a contar así. Yo tengo un amigo que trabajaba en terrorismo, yo no fui, tengo un amigo, y este amigo nos contaba que le enseñaban interrogatorio científico. Y ellos se compraron su bata blanca y se fueron a las clases con su bata blanca. Y resulta que eso no era el interrogatorio científico. Apenas llegó, lo sentaron y lo agarraron a cachetadas y no tenía que hablar un montón de cosas. Y ese era el famoso interrogatorio científico, con métodos totalmente ortodoxos, inadecuados, llamados literalmente tortura, de los cuales cuando pasa el tiempo nadie se siente orgulloso de esas cosas,
por más que el ideal sea defender la nación, por más que el ideal sea defender la familia, ¿sí? Por más que esa sea la justificación, deshumanizarnos no nos hace más humanos y nos pone simplemente a nivel de los inhumanos de los delincuentes. Por eso somos hombres de ley. Por eso somos hombres que representamos a la que nos encargamos de hacer cumplir la ley. El interrogatorio es un proceso de análisis y de estudio y de especialización para el policía. No cualquiera puede interrogar. Y es un punto que se tiene que tener en cuenta cuando se capacita, dentro de las facultades que tienen los policías para aplicar la ley. Incluso cuando saben los regímenes de detención, desde los calabozos que hay en las... Yo no sé si ustedes en sus comisarías tienen calabozos. Acá hay calabozos en las comisarías, hay calabozos ya centros penitenciarios, ¿no? Y de ese tipo. Usted puede meter a una persona en una comisaría, pero hay ciertas reglas. Un día le preguntamos a un compañero, tú tienes en un calabozo 2 mujeres y tienes en otro calabozo 2 hombres. Y viene una persona trans vestida de mujer y lo tienes que meter al calabozo. ¿A qué calabozo lo metes? Y algunos decían, al de hombres, porque es hombre. Y una preguntó, ¿y si se lo violan? Ah, entonces lo meto al de mujeres. ¿Y si se viola a las mujeres? Ah, no, pues lo llevo a mi cuarto para seguridad. ¿Y si dice que lo has violado? Ah, no, pues entonces lo dejo en la sala. Ah, tiene que tener un ambiente especialmente diseñado. Son cuestiones que ya que se hablan cuando salen del régimen de detención y de privación de la libertad. Hay documentos internacionales referentes a eso que no vienen al caso, que establecen el uso de esposas, la prohibición de ciertas esposas, determinado tratamiento, pero no vienen al caso porque solamente el día de hoy estamos reconociendo cuál es la facultad que tenemos los policías y reconocemos que la primera facultad es la facultad de emplear la fuerza y las armas de fuego, la segunda facultad, la facultad de arresto y detención, y la tercera facultad, y no menos importante, la facultad de búsqueda e incautación. ¿Qué quiere decir búsqueda y incautación? Tenemos esa facultad de poder revisar una persona, tenemos esa facultad de poder revisar un vehículo, tenemos esa facultad de poder revisar una casa, tenemos esa facultad de seguir una persona, tenemos la facilidad de interceptar una comunicación, tenemos esa facultad de crear una cadena de custodia y sellar las evidencias hasta que llegue al laboratorio. Hasta acá está bonito, tenemos toda la facultad. Oiga, pero cuando reviso un carro, sale un cabrón y me dice, no, que el artículo no sé cuánto de la Constitución dice que los actos de molestia, que no sé qué. El día que hagan una huelga para desaparecer ese artículo, yo me voy a ir a México con mi cartel, se lo juro. Hasta ahorita no entiendo qué es el acto de molestia, pero sí entiendo cómo lo interpretan. Y está interpretado de tal manera que obstruye su labor policial de prevenir el delito. En México muchos dicen que eso vulnera derechos humanos. Eso no vulnera derechos humanos. Tú acá en mi país puedes detener una persona indocumentada, que no tiene su documento, y lo puedes conducir a la dependencia policial por 4 horas. Se llama detención con fines de identificación. Si al cabo de las 4 horas tú no identificas a la persona, simplemente le dices, ok, no te puedo identificar, chao. Pero puedes tener a esa persona, llevarla por solo hecho de estar indocumentada. Tú a una persona le dices que abre el carro y tiene que abrir el vehículo. Si no, se resiste a la autoridad. ¿Sí? Entonces, pero son cuestiones, son facultades que tenemos los policías. Tenemos esa facultad. Bueno, supongamos que usted tiene la orden de allanamiento. Es una facultad que tiene. Supongamos que usted tiene una orden para revisar ese carro. Una facultad que tiene. Supongamos que usted encuentra una persona con un arma de fuego. Y yo vengo y soy panadero. Y le digo, oiga, ¿sabe qué? Yo soy panadero y te voy a incautar el arma. ¿Lo puede hacer el panadero? No, pues lo tiene que hacer el policía, ¿cierto? Porque tiene esa facultad de hacerlo. Porque ante un ilícito cometido, tiene esa facultad de hacerlo. Y como la persona no quiere, voy a utilizar mi facultad de usar la fuerza. Y una vez que use la fuerza, voy a utilizar mi facultad de arrestarlo y detenerlo. Y estoy cumpliendo, en ese acto de detener a esa persona, estoy cumpliendo mis 3 obligaciones de respetar, de garantizar y de proteger. Y estoy cumpliendo mi función de prevenir el delito, manteniendo el orden público y protegiendo a las demás personas. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta cómo esos tres que hemos hablado se engranan? Eso es cumplimiento del deber. Eso es el cumplimiento del deber. Conocer nuestras funciones, conocer nuestras obligaciones y conocer nuestras facultades. Si actuamos dentro de este límite, y ahorita vamos a pasar a lo que le gusta a la gente, a
a la sangre, a los golpes. Y vamos a irnos por ese punto de vista. 333. Conociendo nuestros 9 puntos, ustedes pueden saber dónde tienen que fortalecer sus conocimientos para que su cumplimiento del deber sea el ideal, el adecuado, el legal y el aceptado por la comunidad. ¿Ok? ¿Por qué le hemos puesto legislación? Porque de nada te sirve saber cuáles son tus funciones, de nada te sirve conocer qué tienes que hacer en obligaciones y en tus responsabilidades, si es que tú no conoces, si es que tú no conoces, no tienes una legislación que te ampare, ¿cierto? Entonces acá está esta diapositiva que algunos de ustedes la conocen, pero siempre la traigo porque es muy necesaria. La facultad de usar la fuerza y las armas de fuego, ¿sí?, es una facultad delicada y controversial. ¿Por qué es delicada? Porque cuando yo uso la fuerza y las armas de fuego, hay la posibilidad de vulneración de derechos. Si yo no utilizo mi arma de fuego, o me demoro en utilizar mi arma de fuego, o estoy distraído para responder una amenaza, hay una posibilidad que se vulnere mi derecho a la vida, ¿cierto? O sea, es delicada, ¿por qué? Porque el usarla, no usarla, o usarla exageradamente, puede originar una vulneración de derechos. Y es controversial, ¿por qué? Porque aún después de tantos años que la ONU dio esta ley de los principios básicos del Código de Conducta, aún existe un criterio uniforme entre los Estados miembros de cómo se debe emplear el arma de fuego. Sin embargo, si hay 2 documentos que ustedes deben tener conocimiento, que siempre lo repito en la charla porque tienen que meterse, esa es la Biblia de los policías, y es el sustento de toda su actividad, es el sustento de su mecanismo de defensa en un juicio, es un mecanismo de derechos humanos, son 2 mecanismos de derechos humanos que le van a servir a usted para defensa en un juicio, y son 2 leyes que son la base legal de todas las normas de derechos humanos, de uso de la fuerza a nivel internacional. Entonces la ONU dijo, ok, la facultad es delicada, porque se ponen en riesgo derechos, pero bueno, vamos a crear un documento para aplicar la ley. Entonces la ONU hizo un primer esfuerzo para estandarizar criterios, ¿no?, que regulen el uso de la fuerza y las armas de fuego. ¿Y qué es lo que hizo? Dio 2 documentos de esa fecha. Algunos, por lo que veo, la mayoría todavía no nacían. Y algunos, aunque no lo crea, todavía estábamos bien chiquitos y en pañales en esa época todavía. Todavía estamos corriendo por ahí. No estábamos tan grandecitos en esta época. Estos 2 documentos que dio la ONU en el año 79, ese famoso código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. Y en el año 90, los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Estos son 2 documentos que todo policía debe conocer. Todos los policías deben conocer estos 2 documentos. Son la base para la legislación, son sus 2 documentos que pueden utilizarlos. Yo he visto utilizar en México estos documentos y en mi país. Son 2 documentos que los pueden utilizar para una defensa argumentando derechos humanos, argumentando que se va a basar en norma de derechos humanos. Este documento del año 79, el otro del 90, en mi país recién fue considerado en el año 2010 para las legislaciones, para legislar en Perú el uso de la fuerza. Recién a partir del año 2000 fue considerado en Ecuador, en Colombia, en Bolivia. Y recién en esas épocas también fue considerado en México, allá por esos años. ¿Después de cuántos años? Yo creo que el motivo es porque esto le da la obligación de los estados de cómo debe comportarse con los policías. De repente por acá hay un mando y se va a molestar con lo que voy a decir. Pero ahí sí vamos a hablar de mando a mando, ¿no? Es nuestra responsabilidad tener en cuenta estas disposiciones. ¿Por qué? Porque estas disposiciones o estas directrices, estas recomendaciones que dan Naciones Unidas, lo que hacen es promover y conciliar el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Y nos dice que para que el uso de la fuerza sea adecuado y que para que el policía pueda trabajar, tiene que tener 3 cosas fundamentales. Una legislación adecuada, una capacitación adecuada y un equipamiento adecuado, idóneo para el trabajo que va a realizar. ¿Sí? Legislación, capacitación y equipamiento. Nuevamente, el número 3. ¿Qué es lo que debe tener un policía para efectuar buen trabajo, para cumplir con su deber?
¿Qué es lo que debe tener qué es lo que deben preocuparse nuestros mandos superiores? Que tengamos una legislación, una capacitación y un equipamiento adecuado. Y estas dos normas también nos dicen que el uso excepcional de la fuerza, que el uso de la fuerza letal es excepcional y solo como último recurso. ¿Para qué? Para proteger una vida. ¿Ok? No nos dice que es para detener personas, salvo que en su vida ponga en riesgo la vida de personas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hace 12 años tuve un hecho que una persona me disparó como 6 balazos, bueno, corriendo me disparó 6 balazos, y yo le di 7 balazos por la espalda. 7. Y cuando fui al juzgado, el juez me dijo, ¿y usted por qué le metió 7 disparos? ¿O acaso usted no ha practicado tiro en la escuela? Le dije, sí practiqué tiro en la escuela. Los 7 que le disparé, los 7 le cayeron. La mía que el güey siga corriendo y no se caiga después. Justifiqué el hecho que la persona en su vida, él corría y me iba disparando. Para suerte mía cayó en una ventana y en una olla que estaban cocinando sopa por ahí en un comedor. Entonces el juez dijo, los disparos están justificados, y todavía no teníamos ley de uso de la fuerza, están justificados porque esa persona en su vida ponía en riesgo la vida de terceras personas. Y que he entendido en ese momento que existían los famosos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Nuevamente ocurre el número 3 acá. Entonces, estas leyes lo que buscan, o junto a la facultad, junto a las funciones y responsabilidad que tenemos los policías, a las 3 funciones y responsabilidades, junto a esas 3 obligaciones que tenemos de proteger derechos, y junto a esas 3 facultades que tenemos nosotros los policías, tenemos que tener presente que existen 3 cosas fundamentales para hacer bien el trabajo. Es la legislación adecuada, la capacitación adecuada y el equipamiento adecuado, ¿no? Y que todo esto de acá se debe utilizar en 3 circunstancias fundamentales. Cuando sea legal, cuando sea necesario, cuando sea proporcional. ¿Ok? Creo que ustedes ya saben la definición de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad, ¿no? Pero también estas leyes nos dicen algo. Nos hablan sobre las acciones posteriores. ¿Y qué nos dicen las acciones posteriores? Nos dice que si nos dan una serie de lineamientos de lo que yo debo hacer después de usar la fuerza. Si yo tengo una persona herida, yo no tengo que rematarla, lo que tengo que hacer es ayudarle y prestar auxilio, porque ya dejó de ser una amenaza y se convirtió en una víctima. ¿Listo? ¿Qué dice? Que yo debo hacer una rendición de cuentas. Debo en mi informe decir lo que pasó. ¿Para qué? Para que esto forme parte del proceso que voy a seguir. ¿Cierto? ¿Y qué más dice? Que en las acciones posteriores que se debe informar lo sucedido a los superiores y se debe informar a los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y a grosso modo, las 34 páginas que tiene este documento está definido en estos 3 cuadritos. Nos habla de legislación, capacitación, equipamiento, legalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Ok? La legislación, para que funcione la legislación, tiene que integrarse a la práctica, ¿ok? Tiene que integrarse a la doctrina. Es decir, todo lo que se escribe ahí tiene que basarse en base a su realidad. Si pretendemos hacer una norma de uso de la fuerza basado en una norma americana, jamás no va a, en una realidad americana es completamente diferente. Si pensamos hacer un modelo de uso de la fuerza basado en un modelo francés, es muy diferente. Si yo quiero hacer un uso de la fuerza de orden público en Perú, en México no va a funcionar, porque yo sé que en México hay manifestaciones que le llevan cuernos de chivo, ¿sí? Si tú haces una manifestación en Bolivia les tiran pedazos de dinamita a los policías. Es muy diferente. Entonces, la idea es que la legislación se integre a la práctica. ¿Y cómo se integra en la práctica? Cuando la doctrina está basada en la realidad de lo que necesita el policía. Tiene que integrarse a los procesos educativos, ¿no? De tal manera que se cree una policía especializada, humanística y profesional. Cuando hablamos de la humanística, generalmente dicen, uy, empezó con sus mamadas el mayor, ¿no? Ya empezar con sus cuestiones, que tratemos bien a la gente. De eso no se trata el humanismo. El humanismo se trata de entender que el principio básico, el principio fundamental, es la vida. Cuando hablamos de ser policías humanísticos, hablamos que tenemos que tener respeto por la vida y la dignidad de las personas. Eso es lo que guía nuestra integridad como policías.
¿ok? Las leyes de uso de la fuerza tienen que ser integradas a las prácticas y tienen que ser integradas al nivel educativo, tanto de formación, de capacitación y de especialización. Solo así podemos esperar que el policía aplique correctamente la fuerza y cumpla con su deber. Por eso que cuando se habla de equipamiento y capacitación, le dice, ok, le das una buena ley, ok, le enseñas tú lo que es la ley, le enseñas toda la doctrina de la educación, pero no le das equipamiento. Entonces, ¿cómo esperas que ese policía haga bien su trabajo? Tú tienes que darle un equipamiento adecuado, un equipamiento que sea de acuerdo a su necesidad operativa. Y tienes que enseñarle cómo hacer, cómo utilizarlo. Pero para esto, tienen que haber instructivos previos que hayan sido desarrollados, probados y validados por los propios usuarios policías. Solo así podemos esperar que los equipos que se compren se utilicen de una manera adecuada. Solo así podemos esperar que la legislación de uso de la fuerza se integre a la práctica de manera efectiva y por lo tanto que se cumpla el deber. Y por último, lo que no nos gusta a los policías es que se cree un sistema de sanciones y mecanismos de control y supervisión. ¿Sobre qué casos? Sobre los casos de uso excesivo de la fuerza, ¿sí? No todos los casos de uso excesivo de la fuerza son casos de casualidad o por el cumplimiento del deber. La mayoría de casos que suceden en uso de la fuerza, y se lo digo con mis más de 20 años que he tenido unidades netamente operativas, ocurren por responsabilidad nuestra, por culpa nuestra, por exageraciones nuestras. Entonces es muy importante que haya un mecanismo de sanciones que controle, supervise y sancione disciplinariamente o penalmente las infracciones administrativas sobre el uso de la fuerza, porque solo así se va a poder cumplir con el deber, cumplir con nuestras funciones, cumplir con nuestras obligaciones y cumplir con nuestras facultades. ¿Ok? Este cuadrito es generalmente lo que marca la cuestión de tener una legislación. Entonces, para cumplir el deber tenemos ¿qué cosa? Tenemos que... perdón, me olvidé esta diapositiva. Mire, para cumplir con el deber, tenemos que tener en cuenta estos dos documentos, el Código de Conducta y los Principios Básicos. ¿Por qué? Porque estos dos documentos lo que hacen son el sostén y el sustento de todas las leyes y protocolos que existan sobre el uso de la fuerza en todos los países. ¿Sí? Por eso es necesario que ustedes lo conozcan. Conozcan su principio básico, conozcan el Código de Conducta y conozcan sus leyes y protocolos de uso de la fuerza. Solo así van a poder ejercer una defensa adecuada. Cuando ustedes conocen de esto, como hemos dicho en la diapositiva anterior, se va a poder desarrollar en la práctica a nivel operativo, se va a poder integrar en el nivel educativo, se va a poder integrar el entrenamiento y se va a integrar a un régimen disciplinario adecuado. Porque la experiencia, lo que tenemos más de un día de servicio, ya tenemos experiencia como policías, la experiencia nos ha demostrado que cuando en la legislación, en el entrenamiento, en la capacitación, no existen parámetros claros, lo que va a pasar es que van a ocurrir excesos o van a ocurrir omisiones. Eso nos ha demostrado la experiencia. Si yo no conozco las leyes de uso de la fuerza que me permiten cumplir con mi deber adecuadamente, lo que va a pasar es que van a cometerse excesos y omisiones. Por eso que es importante que en uso de la fuerza y lo que es cumplimiento del deber, las reglas sean claras. No pueden ver ambigüedades. ¿Ok? Entonces, importante que para cumplimiento del deber ustedes conozcan sus funciones y responsabilidades, que son ¿cuántas? 3. Sus obligaciones, que son 3. Sus facultades, que son 3. Y la legislación, teniendo en cuenta, y ciérrenlo con esa palabra, que si los parámetros no son claros, van a haber excesos u omisiones. Excesos porque ustedes van a abusar de su poder de policía, o omisiones porque no se van a defender como ustedes deben defenderse, que es lo que ustedes como policías necesitan, saber defenderse. Las leyes de uso de la fuerza no solamente son mecanismos para aplicar la ley, no solamente es un mecanismo que le dice a usted cómo debe actuar. Las leyes de derechos humanos o las normas o protocolos de derechos humanos son mecanismos de protección de derechos humanos, porque le dice a usted cuánto puede hacer para protegerse y proteger a las personas, y le dice a usted hasta dónde debe hacerlo para no exceder y no cometer violación de derechos humanos.
Por lo tanto, la ley de uso de la fuerza se convierte en un mecanismo eficaz para el policía en un momento de defensa, porque son leyes basadas en normativas internacionales de derechos humanos. Pero si aplica mal su procedimiento, no espere defenderse con esa norma porque se le va a poner la soga al cuello. ¿Okay? Acá vemos policías cumpliendo con su deber, ¿cierto? Y la mayoría de policías, cuando pensamos en policías cumpliendo con su deber, pensamos en esto. El policía usando las armas de fuego, el policía disparando, el policía donde está toda la adrenalina, donde los comandos PowerPoint no quieren estar, ¿no? Estamos ahí los que nos gusta todo eso. Todos los que no nos gusta estar en casa estamos metidos en esto, en balaceras. Y eso es el cumplimiento del deber, dicen. ¿Será solo eso el cumplimiento del deber? ¿De acuerdo a lo visto? ¿Qué me dicen? Julio, dame una señal. ¿Será todo eso el cumplimiento del deber? ¿Sí o no? ¿O hay más? Si hay más, haz más así. Si hay menos, haz más así. Si no sabes, dime así. Hay más, ¿cierto? Esto no solamente es cumplimiento del deber, ¿cierto? Esto es parte del cumplimiento del deber. ¿Esto será el cumplimiento del deber o están ahí paseando bien paraditos? Ah, pues ese cabrón se la lleva fácil, mientras yo estoy metiéndome mal, el cabrón está paradito, su peaje, y la otra está dirigiendo el tránsito, ¿no? No, yo debo ganar más porque soy operativo. ¿Estos dos policías están cumpliendo con su deber o no? Están cumpliendo con su deber. Y si yo le preguntara, ¿cuál de sus tres funciones está cumpliendo? ¿Prevenir el delito, mantener el orden público o protegiendo personas? Díganme así, 1, 2 o 3. Al final están cumpliendo el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Están cumpliendo con su deber. En la misión que se le encomendó. En la orden que se le dio. Y la foto de abajo, en el río, son policías rescatando una persona. ¿Ok? Los cabrones no tienen nada que hacer ahí. Cuando lleguen a su casa, su mujer los va a matar por meterse al río y arriesgar su vida. Y sus hijos le van a decir, papá, estás loco, le van a decir. Pero tú no sabes por qué te quitaste la ropa y te metiste al río, porque ya cuando saliste del río te estás muriendo de frío, recién te das cuenta, cabrón, casi en el río, ¿no? El de arriba, la foto de arriba, ve que está con casco de policía que está posando, ese no es un policía. Ese es el delincuente que se cayó del río y lo arrastró hasta esa pendiente y la policía bajó, lo rescató, le puso chaleco. Este tipo había disparado a un policía y la policía aún así lo rescató. Le puso su chaleco, le puso su grillete, se lo subieron así. Los policías, ¿por qué salvaron a este cabrón? ¿Estaban cumpliendo con su deber o no? ¿Estaban cumpliendo con su deber de prevenir el delito? ¿Con su deber de mantener el orden público? ¿O con su deber de prestar ayuda a las personas? No ven acá, 1, 2 y 3, ¿cierto? Están cumpliendo con su deber arriesgando su vida. Estos policías están cumpliendo con su deber, la policía. Los otros son Boy Scout. La policía que está paradita ahí, ¿está cumpliendo con su deber? Los otros son Boy Scout. ¿Qué dicen? Estas casetas que dicen Coca-Cola son casetas para dirigir el tránsito. En México no he visto. Son casetas donde se paran los policías y dirigen el tránsito. Y esta policía está cumpliendo su deber. Y es algo que se llama acercamiento a la comunidad. Todos los 30 de agosto, que son día de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, los Boy Scouts salen a las calles a dirigir el tránsito. Y la gente lo respeta a los Boy Scouts. Ellos dirigen el tránsito con un policía abajo y la gente le respeta a los Boy Scouts los que dirigen el tránsito. Solamente el 30 de agosto, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Esa policía está cumpliendo con su deber o no? Está acercándose a la comunidad, está previniendo el delito, está manteniendo el orden público, ¿cierto? Y está prestando atención a grupos vulnerables que son los jóvenes en riesgo. Los policías que actuaron en estas manifestaciones, ¿cumplieron con su deber? Dicen, cabrón, tal que me tiraba piedras, pinche vieja, toma tu piedrón, pum, le di. Un arma no letal en la cara jamás va a ser un buen disparo, jamás, así sea de rebote, de casualidad, de chiripa que cayó del cielo, no, jamás va a ser un buen disparo. Eso es un incumplimiento del deber. En la foto tienen una persona mayor de edad, que es grupo vulnerable, una niña, ¿no? Una niña, eso fue en Chile, y la de abajo es en España, una persona que perdió un ojo por una bola de goma.
y encima estaba embarazada. Los policías. Algunos dirán, no, es que ¿qué habrán hecho, no? Está bien, bien merecido se lo tienen, ¿qué habrán hecho? Bueno, si fuera la suegra tal vez, ¿no? Pero ¿qué habrán hecho? ¿Es un buen cumplimiento del deber? Al parecer todo dice que es un incumplimiento del deber porque hubo daños a terceros. Y mi obligación es de respetar los derechos de las personas. Más, mi obligación es de proteger los derechos de las personas que nada tengan que ver. Y mi otra obligación es mi obligación de garantizar que las demás personas garanticen el disfrute de su tiempo libre. O el derecho a su vida. Podemos decir acá que el policía incumplió con su deber. Pero a veces pasa esto. Al costado izquierdo, unos policías colombianos que sobrevivieron a un ataque de las FARC. Los atacaron durante 3 días y así quedó su comisaría. Abajo, una policía peruana que fue atropellada dirigiendo el tránsito. Y arriba, algo que a mí me enerva el alma y me duele y reniego cuando veo este tipo de actos, es a estos colectivos prendiéndole fuego a los policías y los policías no hacen nada. Los policías no hacen nada. El policía de la izquierda que defendieron su puesto, mantuvieron su posición, ¿cumplieron con su deber o no? Pues sí. La policía de tránsito cayó herida por circunstancias ajenas. ¿Cumplió con su deber o no? Sí, estaba cumpliendo con su deber. Su deber no es morir, por si acaso. ¿Eh? Su deber no es morir. Su deber es cumplir con su deber. Su deber no es morir. ¿Sí? Los policías, en este caso del mexicano que le están tirando combustible, ¿están cumpliendo con su deber? ¿Están cumpliendo su obligación de respetar su derecho a la vida? ¿Están cumpliendo con su obligación de proteger su derecho a la vida? ¿Están cumpliendo con su obligación, perdón, de garantizar su derecho a la vida y al disfrute de su vida? ¿O están incumpliendo su deber los policías de ahí? No, pues que el mando me dijo que no haga nada. El mando solamente te va a llevar las flores a tu cementerio. No están cumpliendo con su deber. Porque si nos vamos a las obligaciones, se están incumpliendo las 3 obligaciones fundamentales que tiene un policía. Es de garantizar, proteger y respetar sus propios derechos humanos de policía. Y es acá donde entra lo que hemos hablado de la legislación, en cuanto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Ustedes no van a defenderse contra una persona, van a cesar la actitud de esa persona. A ustedes no importa si es hombre, si es mujer, si es grande, si es chico, si es moreno, si es blanco, si es rubio, si es güero, no sé. A usted lo que tiene que evaluar es la actitud de la persona. ¿Qué busca con ese fin? Usted le detiene y va a decir, no, pues que hacía mucho frío, le estaba echando combustible para que los policías estén más calentitos. ¿Qué fin buscaba? Eso buscaba la persona, de verdad que no creo, ¿eh? De verdad que no creo. O no sé, ¿qué fin? A ver, buscan un fin positivo. ¿Qué estaban buscando? Pues yo no creo que estaban buscando hacerle cariñito a la policía, estaban buscando lesionar su integridad física, lesionar su vida. A mí en México me dijeron, no le digas esas cosas a los policías, me dijeron en México. Pues esa es la verdad. Pues duele cuando un policía muere, duele cuando un policía le hacen esto. Porque al final el respeto a la autoridad se desquebrajó. Pero termina siendo mínimo cuando se termina dañando a un policía de esta forma tan absurda, por inacción y por incumplimiento de su deber. Eso es un ejemplo de lo que es incumplir con su deber. Esto es un ejemplo de lo que es incumplir con su deber. La peor deshonra de un policía. Ser esposado estando uniformado. Y no se sienta mal que la foto es de México, sino que es la más bonita que encontré. Hay policías en todas partes. En Perú, en Colombia, en todas partes hay. Hasta el año 2000 en Perú se les hacía una ceremonia de baja deshonrosa, con quitarle galones, toda la cuestión, que debería seguir esa tradición. Eso es lo que pasa cuando incumplimos el deber. O cuando nos metemos a corrupción, o cuando permitimos corrupción, o cuando sembramos pruebas, o cuando utilizamos irregularmente la fuerza, cuando quebramos el principio de respetar, la obligación de respetar, la obligación de proteger, la obligación de garantizar, esto puede pasarnos. Pero termina siendo mínimo, cuando al final vamos a terminar como estos señores,
que siendo policías respetados, teniendo familia, por incumplir con su deber, van a terminar presos. Pero esto es lo mínimo, porque el último camino donde podemos terminar los policías es acá. Cuando cumplimos con el deber, podemos terminar acá. Y todas las personas que nos rinden honores, nuestros compañeros que con respeto nos rinden honores, van a continuar su vida. Nosotros vamos a continuar nuestra vida en un cajón. Nuestros familiares van a continuar su vida, mala vida, no solamente por el recuerdo, sino por todo lo administrativo que se le viene y por la ausencia de uno. Es por eso la importancia de cumplir con el deber. Usted tiene que cumplir con el deber no solo para evitar esto, no solo para evitar ser detenido por haber actuado mal o exageradamente. Usted tiene que cumplir con su deber para evitar esto de acá. Cumplir con el deber es saber defenderse. Cumplir con el deber es saber actuar. Cumplir con el deber es respetar. Cumplir con el deber es garantizar. Cumplir con el deber es proteger. No espere proteger a los demás si usted no sabe protegerse. No espere respetar la vida de los demás si usted no respeta su propia vida. No espere garantizar la vida de los demás si usted no garantiza su propia vida. Acuérdense de esas 3 obligaciones. La primera persona en la que usted tiene que aplicar esas 3 obligaciones es en usted misma como policía. Porque usted mismo como policía, para hacerlo, tiene que hacerlo en usted. Y termino acá. Siempre, cuando se hace uso de la fuerza en la labor policial, siempre va a haber una conjugación, o van a amalgamarse los derechos humanos con el uso de la fuerza. Siempre van a estar juntos, los derechos humanos con el uso de la fuerza. En específico cuando hablamos de la labor, de la facultad de usar la fuerza. Cuando es negativo, va a tener una consecuencia. Cuando es positivo, va a tener una consecuencia. Cuando los derechos humanos y el uso de la fuerza confluyen en una situación, va a ocurrir o un respeto o un desprecio por los derechos humanos. Y cuando yo hablo de derechos humanos, no hablo de los derechos humanos de los manifestantes, de las personas infractoras a la ley, de los civiles. Hablo del derecho de todas las personas, incluyendo en primera línea nosotros los policías. Porque para proteger, debemos saber protegernos. Si nosotros conjugamos bien los derechos humanos y uso de la fuerza, va a haber un respeto por el derecho a la vida, va a haber un respeto por el derecho a la integridad física de terceros y del mío propio. Y va a haber un respeto por el derecho a la libertad propia. Porque si yo no respeto los derechos humanos de los demás, estoy vulnerando mi derecho humano o poniendo en riesgo mi derecho humano a la libertad. Y si yo desprecio, si yo de derechos humanos y uso de la fuerza no lo conjugo con el actuar, lo que va a haber es un desprecio al derecho a la vida mío de terceros, al derecho a la integridad física y al derecho a la libertad. Porque yo solamente desprecio, no solamente desprecio el derecho humano a los demás, también desprecio el derecho humano mío a vivir. Si yo no actúo cuando debo actuar, si yo dejo que me queme en una manifestación, yo no estoy incitando a la violencia, estoy incitándoles a que hagan uso de la fuerza en cumplimiento y en respeto a sus 3 obligaciones como policía, en cumplimiento a su función constitucional, en cumplimiento a la legislación que tienen y en cumplimiento al respeto que ustedes tienen que tenerse como seres humanos. Ese es cumplimiento del deber. Y ese cumplimiento del deber es lo que se llama labor policial y uso de la fuerza. ¿Sí? Cuando yo tengo respeto por el derecho a la vida, la integridad física y el derecho a la libertad propia, lo que va a originar es que haya una correcta aplicación de la ley. Y al haber una correcta aplicación de la ley, hay un correcto cumplimiento de la misión. Hay un correcto cumplimiento del deber. Y cuando hay un correcto cumplimiento del deber, yo voy a poder cumplir mi misión fundamental, que es volver a casa. Que es ahí donde me esperan. El policía, no sé si está mala palabra, lo voy a decir, mamadas que dicen prefiero cigarros que flores, dicen, mamadas. Lo que usted prefiere es volver a casa y para eso tiene que cumplir con su deber. Volver a casa no significa, entonces como el mayor dijo que tengo que volver a casa, me siento en mi escritorio y no salgo. Eso no es cumplir con su deber.
Eso se llama omisión de función. Al menos acá se llama omisión de función. La recomendación, señores, para terminar, señores y señoras, cuando hablamos de labor policial y derechos humanos, lo que hablamos es de cumplir con el deber. Cuando hablamos de cumplir con el deber, hablamos de la amalgama que tiene que existir entre derechos humanos y uso de la fuerza para que haya un respeto por el derecho de todos, partiendo por el propio respeto hacia usted como autoridad y como ser humano. Y solo así se va a poder dar una correcta aplicación de la ley. Yo termino acá, esperando no haberlos aburrido tanto, pasen la voz a los que se están durmiendo, que ya acabamos, poniendo esta última diapositiva, que es donde generalmente la gente aplaude. Acá. La mejor diapositiva para todos. Gracias, muchachos. Espero haber colaborado, haber puesto en ustedes como decimos nosotros, haber prendido la mechita para que ustedes profundicen en lo que son sus funciones, en lo que son las obligaciones, en lo que son sus facultades como policías, y que procuren, sigan luchando, no desfallezcan. México es un país maravilloso, México es un país hermoso que tiene hombres muy valiosos y las mejores policías mujeres de Latinoamérica, se lo digo con conocimiento de causa, y tienen mucho por dar por su país. Si quieren cambiar a su país, manténganse ustedes como están, sean hombres de ley, y el hombre de ley es un hombre correcto. No esperen que los aplauden. Mientras más los odien, quiere decir que mejor están haciendo las cosas. ¿Bien? Gracias a todos y a todas por haber acompañado esta noche. Espero haber cubierto sus expectativas. Si tienen alguna pregunta, el administrador puede abrir los micrófonos. Muchas gracias, Mayor. Tienen esa página por si quieren entrar a esa página y van a ver una serie de cursos que vamos a implementar y hay una serie de recomendaciones e informaciones. Gracias, maestro. Muchas gracias por su magnífica exposición, Mayor. Reiterarle, como siempre, nuestro agradecimiento por el apoyo constante aquí al órgano de consolidación. Quiero hacerles el comentario aquí a los participantes que podríamos iniciar la ronda de preguntas o comentarios. Si tenemos tiempo, Mayor, usted me dice. Adelante, adelante. No, adelante. Para si ustedes tiene todo el tiempo. alguna duda, algún comentario, alguna pregunta en particular, este sería el momento. Nada más, por favor, nos levantan la mano. Vamos a tratar de visualizarlos y procedemos a activarles el micrófono. Ya que no preguntan, creo que yo voy a preguntar. Voy a agarrar una al azar. Esa no falla, Mayor. Si digo voy a llamar a alguien que se llama Guadalupe, se van a salir todas, pues, bastante Guadalupe. ¿Qué tal? Yo quisiera preguntarle un poco sobre las omisiones a las que hacía referencia al término de la ponencia, Mayor. Sí. ¿Cuáles son las más recurrentes o cuáles serían las omisiones en las que pudiera incurrir de manera más, ¿cómo le podría decir? Más normales o más consecuentes en los elementos de los cuerpos de seguridad, elementos policiales? Principalmente la omisión de la lectura de derechos, son omisiones que lo que van a originar es que el detenido salga libre. Las omisiones más graves para mí que puede cometer un policía, a ver, una omisión común y reiterativa y fatal, no la lectura del derecho de las personas. Otra omisión es, por ejemplo, se me fue la palabra, la omisión de prestar auxilio, que pasan por un lado y la persona pide auxilio y ustedes no prestan el auxilio. La otra omisión que tienen, que para mí es muy grave, es la omisión de usar la fuerza cuando deben hacerlo. Omitir su arma de fuego cuando tengan que hacerlo. Omitir reducir una persona cuando tengan que hacerlo. Omitir dar cuenta a los superiores de lo que hicieron. No se olviden que la ciudad ahora tiene miles de ojos. Tienes miles de ojos. Y si tú quieres mentir ahora, tienes que ser bien cabrón, ¿no? ¿Sí es la palabra? Sí, no es mala palabra, ¿cierto? La palabra correcta. Bueno. Si quieres mentir ahora, tienes que ser bien cabrón porque todo el mundo te ve. O sea, la idea es hacer lo correcto. La idea es
no sé si más o menos le respondí la pregunta a lo que le entendí. Fuera de que la omisión de auxilio es un delito, ¿no? Yo cuando tuve mi caso de esta persona que le disparé 7 balazos, a mí me terminaron sancionando con 15 días de arresto y me metieron un calabozo en la policía. Antes se metía al calabozo acá. Te metían al calabozo, te ponían un candado y te pasaban la comida como preso. Pero eso me aguantó a que yo no pudiera ascender por 5 años. Entonces, no me castigaron penalmente por los balazos que metía la persona, ni por haber eliminado esa amenaza, bueno, vamos a decirlo así, matado a la persona. Me castigaron por no haberle brindado auxilio, pues, o sea, el cabrón recibió 7 tiros y duró 3 horas vivo. Y por no brindar auxilio me castigaron con, bueno, en realidad la saqué suave porque me pudieron haber denunciado penalmente, ¿no? Entonces, eso es un tipo de omisiones que no podemos permitirnos los policías, ¿no? Okay. Fuera de las omisiones legales. Pues son puras comentarios de agradecimiento a la ponencia, Mayor. Son pues saludos, es agradecimiento, es reconocimiento a esta conferencia, a su trayectoria. Creo que por ahí, salvo que no haya visto yo, todos son reconocimientos y agradecimientos, ¿no? No hay una pregunta en particular. Sin más, pues, por comentar, le reitero el agradecimiento, Mayor, por la excelente conferencia que nos ha brindado el día de hoy con el tema de labor policial y uso de la fuerza. La verdad es que como órgano de consolidación en el estado de Baja California Sur, es grato para nosotros que normalmente y de una manera constante siempre nos apoye, para nosotros, tanto para los operadores como para todos los integrantes de las fuerzas policiales. Es importantísimo este tipo de capacitaciones, este tipo de charlas, como usted las dice, porque muchas veces algunas ponencias, algunas conferencias se vuelven o se tramitan de manera muy, ¿cómo le podría decir? Pues muy acartonadas, por no decirlo, muy doctrinales, y la verdad es que se busca muchas veces este tipo de experiencias desde un punto de vista en ocasiones más coloquial para tener la mayor de las atenciones por parte de los elementos. No me queda más que reintegrarle a nombre del gobierno del estado, del órgano de consolidación y seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en el estado, las gracias a usted, Mayor, por su tiempo y su dedicación, y sobre todo a cada uno de los participantes a esta ponencia, externándole nuestro compromiso de continuar con este ciclo de conferencias, tratando de traerle los mejores temas de interés para ustedes y para su desempeño diario. Sí, maestro. Con doña Erika, yo no le decía doña Erika, porque recién me enteré que en México cuando le dicen doña a una mujer creo que es malo, ¿no? En Perú es cuando está casada, por lo regular. No. Bueno, tiene otro contexto. Bueno, otra es como una señora digna, algo así, ¿no? Sí, también. Justo a pedido de ella hemos hecho unas coordinaciones con ciertos oficiales también para que nos puedan apoyar. Hay oficiales de crimen organizado, de investigación criminal, que de una otra forma también con doña Erika vamos a coordinar para que lo puedan seguir apoyando cuando gusten, estamos a la orden. Gracias, la verdad que gracias por tener la cámara prendida, es bueno así. Yo lo estoy conociendo, ya le he prometido a Marta Modirón que mi próxima visita a México y a Capitán Armando, que lo voy a visitar por allá por Baja California de pronto, porque me han dicho que hay buenos camarones por allá. Muy buenos. Aquí lo vamos a esperar, Mayor. Gracias a todos, compañeros. Un abrazo. Agradecerles a todos de nueva cuenta, agradecer por supuesto a Erika Camacho, a Miguel Terán, al licenciado Orozco, que se acaba de integrar al equipo, pero sobre todo, como les reitero a ustedes, por su participación y su constante dedicación. Muchas gracias a todos, buenas noches. Mayor, un gusto de nueva cuenta tenerlo con nosotros. El mayor de los respetos. Gracias, don Arturo. A ver si cambian la cara de policía y sonríen para mi foto del recuerdo. Hasta parecen policías, cabrón, y ni se ríen. Un abrazo a todos, muchachos, cuídense, Dios los bendiga. No, Mayor, un gusto. Hasta luego, Arturo. Capitán Carreón, saludos a todos. Capitán, saludos.